Perfecto. Pues no sé si quieren esperar unos minutos a ver si se une más gente. Tal vez nada más un par de minutos. Y Sí, digo, si ¿no? no, ya sabemos que los demás pueden ver la grabación después. Este, no sé, Benjamín y Karen, si hay algo en particular de lo que quieran hablar en estos minutos, en lo que esperamos. No, yo estoy en primera. Creo que es la segunda sesión ahorita de ustedes, ¿verdad? Pues la primera, es la segunda, lo leí. Pero, Sí, es la tercera, pero la digamos que tercera. es la segunda sobre Solidity. Lo que hemos Ah, ya. pensado en hacer es hacer una y una, como que una de Solidity y una de cosas básicas de programación. Entonces, la primera fue sobre todo ver los recursos que han compartido y un poco del temario, todo eso que está en el GitHub. Y ahorita en la segunda vimos igual, vimos de rápidos recursos, pero para programación básica. Entonces, ahorita ya vamos a ver pues algunos temas justo del temario. Eh, pero bueno, ya como ya saben, esto pues no es como un curso, ¿no? De que vamos explicando todos los temas, simplemente queremos darle pues una repasada, sobre todo para quienes no han podido adelantar mucho a los cursos o para quienes ya le adelantaron a los cursos, pues igual les sirve una repasada de lo que pusimos en el temario. Entonces esa es la idea. Gracias, Ian. Sí, no hay de qué. Bienvenido, Miguel. Bueno, pues creo que podemos ir empezando y ya conforme se vayan uniendo los demás, pues irán viendo la plática. Y también recuerden que esto está siendo grabado. De hecho, ahorita también está siendo streameado en Facebook, pero después también se va a subir a YouTube. Entonces, bueno, quienes lleguen tarde ya después podrán ver el inicio. Ok, entonces hoy vamos a hablar de unas partes iniciales del temario. De hecho, déjenme comparto mi pantalla. Am, entonces, este es el temario que compartimos aquí en el GitHub, que propuso justamente Arturo. Y ahorita lo primero son los conceptos básicos. Estos asumimos que si están en el grupo y pues ya saben tanto de Bitcoin como de blockchain, seguro ya están familiarizados con los conceptos, entonces realmente no vamos a volver a meternos ahí y simplemente nos pasaremos esto de forma rápida, tal vez con pues sí, con algo muy rápido y como que sobre todo ligado a lo que vamos a ver después. Y lo que sí vamos a ver hoy es también de una manera un poco sintética la mayoría de estos temas y quizás nos metamos, bueno, estos temas de cómo funciona Ethereum en la capa 1, en la capa 2 y las diferencias entre Bitcoin y Ethereum en el blockchain. Todo esto lo vamos a ver también medio de rápido hoy para ya centrarnos ahora sí en lo que es la Ethereum Virtual Machine, lo que es Merkle Tree y Merkle Root y hablar un poco sobre los nodos y sobre todo enfocándonos a cómo se relaciona esto con los smart contracts y cómo funcionan los smart contracts, ¿no? Creo que muchos de los que estamos en el grupo los hemos usado, si no es que todos, pero justamente la idea de esto es ver cómo funcionan por dentro, o sea, qué tiene que ver esto con blockchain y cómo realmente interactúan los smart contracts, tanto con billeteras de Ethereum o con otros smart contracts. Entonces, de eso se trata la sesión de hoy. Y bueno, pues ahora ya que comenté esto, Arturo empezará con los temas, con los primeros temas sobre qué es Ethereum, sobre Layer 1 y Layer 2. Va. Bueno, pues como ya saben, Ethereum en Layer 1 trabaja con el protocolo Proof of Work. Utiliza un algoritmo de hasheo que se llama Keccak. Pues este algoritmo se puede decir moderno, porque tiene unas ventajas en cuanto al hasheo, que ahorita vamos a ver en la parte de Merkle Tree. Lo que hace Ethereum en Layer 1 es prácticamente los mineros resuelven números primos muy grandes que se generan por los mismos hashes.
y el que resuelve la operación primero, lo que hace es mandarle la solución a los demás mineros para validar esa solución. Y al validar que la solución es correcta, pues se agrega al bloque, ¿no? Para la transacción. Entonces, actualmente el que tenga más poder de cómputo es el que prácticamente resuelve más operaciones y se está llevando más recompensa. En los bloques está tiene tres partes como importantes. El header, que es como la parte de todo el histórico de blockchain. Tiene un nonce, que es como el número de complejidad. Y pues parte de la transacción es la firma. Y tiene un timestamp. Este timestamp es como para que estos bloques lleven pues, un orden secuencial en cuanto al tiempo. En el Layer 2, lo que pasa es que este protocolo está dejando de ser pues, eficiente. A pesar de que, por ejemplo, el Merkle Tree es bastante eficiente en cuanto a búsqueda y validación de datos, ya en millones de transacciones como las tiene Ethereum en Layer 1, pues necesita de todos modos de mucho poder de cómputo. Imaginemos Ethereum o la Virtual Machine como una computadora global distribuida por todos. Cada uno que se conecta a la red de Ethereum como nodo está prestando su poder de cómputo. Ya hacía una analogía en el grupo que era, imagínate que vas a un café internet y en lugar de cobrarte por el tiempo, te van a cobrar por las operaciones que hagas. Si abres Word, por ejemplo, te van a cobrar 5 pesos, porque no utiliza a lo mejor tanto poder de cómputo. Si abres el reproductor de YouTube o música o lo que sea, te cobran 20 pesos porque ocupa más poder de cómputo, ¿no? Algo así funciona L1. Ahora, con L2 o con Layer 2, lo que se hace es se va a asumir que todas las transacciones son válidas y solamente se van a tomar aquellas transacciones que se cree que podrían estar alteradas, se van a validar y si resulta que están alteradas, se sacan de la blockchain. Obviamente esto es mucho más rápido porque prácticamente estás dejando pasar todo y solamente estás sacando como las transacciones que no están validándose correctamente, ¿no? Que no se ejecutaron correctamente. Esto da parte a que sea un poco más descentralizado. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos tanto poder de cómputo, entonces pues prácticamente ya cualquiera podríamos montar un nodo. Digo prácticamente cualquiera porque pues bueno, ahora necesitaríamos 32 Ethereum para poder participar. ¿Esto para qué? Pues bueno, el protocolo de Proof of Stake como funciona es tipo apuesta. Tú pones tu apuesta, que son tus 32 Ethers. Cuando te toca el turno de resolver pues la operación, si la resuelves bien, obtienes la recompensa. Si la alteraste o la quisiste alterar o hiciste algo raro ahí con la operación y los demás nodos validan esa transacción y se dan cuenta de que no la validaste bien, tienes como un castigo, ¿no? A grandes rasgos, eso es como funciona Ethereum L1 y L2. ¿Cuáles son las diferencias entre Bitcoin y Ethereum en cuanto a blockchain? Pues bueno, Bitcoin fue o sigue siendo hasta ahora de las blockchains más famosas y el primer proyecto que conocimos en cuanto a blockchain como famoso. Ya desde antes, por ahí de los 90s, 80s, utilizaban ya los timestamp como tipo blockchain para sistemas distribuidos. Aquí lo que pasa es, los bloques tienen un límite de 4 megas, se tarda 10 minutos en validar cada bloque y me parece que son entre 6 y 8 transacciones por segundo. Y en Ethereum, aunque utiliza el mismo protocolo de Proof of Stake, bueno, y en Bitcoin se utiliza el algoritmo de hasheo SHA-256. Y en Ethereum se utiliza, como les había comentado, el Keccak. También tiene el doble de tamaño, los bloques tienen el doble de tamaño. Y, ¿qué otra cosa era? Bueno, las transacciones son de 15 a 17 transacciones por segundo.
Y bueno, esos son como a grandes rasgos las diferencias, ¿no? Y a diferencia de que Bitcoin no podía tener smart contracts, actualmente ya se está trabajando para que funcionen también smart contracts en Bitcoin, aunque, pues bueno, es un poco raro porque vemos a Bitcoin como reserva de valor y Ethereum desde un principio funcionó como una computadora global para un sistema descentralizado enorme. Entonces es ahí un poco raro que Bitcoin vaya a tener smart contracts, que funcionen o no, bueno, esa sería otra historia. Y bueno, Ethereum siempre ha estado diseñado para tener smart contracts, para ser este intermediario digital descentralizado y transparente pues, para todo el mundo. Bloques, llaves, hashes y criptografía y las transacciones. Bueno, aquí es donde entra ya más la parte de los algoritmos de hasheo. Lo que se hace es, se forman firmas digitales con números de manera aleatoria que tienen una longitud ya predeterminada por el algoritmo. Son algoritmos de dificultad parabólica, por lo que recuerdo el algoritmo Keccak hace hashes de base 2 a la potencia 256. Entonces, imagínense el número de combinaciones que puede hacer este algoritmo para crear hashes. Y estos hashes en Ethereum se utilizan para el header, o sea, se hashea prácticamente todo el header, todo lo que es el histórico de la blockchain. Las transacciones se utilizan para generar wallets, firmas, llaves privadas, llaves públicas. O sea, este algoritmo se utiliza para prácticamente todo. No sé qué más podría decirles de las transacciones. Ahorita si tienen preguntas, pues me las pueden hacer. Y bueno, ya para pasar como al Merkle Tree. El Merkle Tree funciona con estos hashes que se generan a partir del Keccak. Y lo que hacen es, se toman, aquí está la imagen de ejemplo, se toman 4 transacciones, A, B y C, A, B, C y D. Y lo que se hace es hashear cada una, que es como funciona normalmente Ethereum, ¿no? Como nosotros conocemos que funciona. Y lo que hace el Merkle Tree es eficientar la búsqueda de datos, pero para eficientar esa búsqueda de datos lo que hace es convertir toda esa información en hashes. Lo que hace es hashear la primera transacción, que es la A, y luego hashea la segunda transacción, que es la B, pero quedan 2 hashes. Entonces, de esos 2 hashes, forma otro hash, que es el hash AB, o la composición de A y B, y lo mismo del otro lado, ¿no? Con la transacción C y D, los hashea, luego forma estos como hashes, esas intersecciones de C y D, y estos dos los vuelve uno también, que sería el ABCD, el hash, y a este hash como último se le conoce como el Merkle root, que es como el hash que contiene toda la información de estas transacciones, ¿no? Este Merkle root se utiliza principalmente en el header, que es como les comento el histórico de toda la blockchain. Entonces, el Merkle tree lo que hace es, en lugar de ir buscando como una base de datos normal uno por uno, lo que hace es, pues, ten este hash, aquí está como toda la data y pues buscar entre números para una computadora es mucho más sencillo. Pues como un pensamiento humano no es tan fácil, pero se puede hacer. Estos hashes tienen, o estos algoritmos de Keccak para formar el hash, tienen las características de que es unidireccional, o sea que lo que entra jamás va a salir igual, se transforma y prácticamente nadie puede deshashear eso más que las mismas transacciones en la blockchain. Y pues lo que les decía, ¿no? Forma hashes en base 2 a 256, o sea, es el event 2 a la 256, ese número es el número de combinaciones que puede hacer este algoritmo. No es el número de hashes que puede generar, es el número de combinaciones que puede generar. Entonces, por eso es que Ethereum o Bitcoin son tan seguros en cuanto la transacción pues ya está ahí, ¿no? Pues bueno, un poquito, si quieres, toco lo de los nodos ya como para terminar. Los nodos, prácticamente hay dos tipos. Los nodos, los mineros y los validadores.
Los mineros, pues son todos estos nodos o computadoras o dispositivos que prácticamente descargan toda esa información de la blockchain, descargan todo ese software que actualmente está en Go, por ejemplo, una de las versiones que más se usan, está en el lenguaje de programación Golang, y lo que hace es, prácticamente es un programa que puede resolver este tipo de operaciones de hashes y formar nuevos hashes que son válidos para la red de Ethereum, ¿no? O para el Merkle Tree. Estos son como, estos nodos mineros son los que, pues prácticamente hacen todas esas operaciones, los que están como poniendo poder de cómputo, y los nodos validadores no necesitan como todo este software, necesitan solamente una parte para que nada más cuando pase una operación por ahí digan, está correcto, no está correcto, la dejamos pasar, la paramos, y a diferencia de los mineros, estos no reciben como una recompensa. Esto es más porque no necesitan tanto poder de cómputo, no necesitan estar siempre prendidos, aunque el que estén encendidos o el que exista este tipo de nodos validadores, pues le da más seguridad y más descentralización a la red. Entonces, hasta ahí acaba como esta parte de forma introductoria. Si les salen dudas, ahorita me pueden preguntar, las pueden ir dejando en el chat también. Y bueno, Ian ya les va a contar un poquito más de lo que es la IBM. Sí, perdón, estaba muteado. Sí, creo que eso es una introducción así muy a grandes rasgos y también, o sea, sé que es una cantidad enorme de información, entonces por favor las preguntas que tengan, anótenlas y podemos hablar más y profundizar en cualquier tema que gusten ahorita al final de la sesión o incluso si es algo muy puntual, pues de una vez. Eh, Nada más les quería comentar también, por ejemplo, esto de hasheo es algo que no se utiliza solamente en cripto, o sea, por ejemplo, las contraseñas en cualquier sistema que esté bien hecho va a ser así. Y por eso, justamente, creo que aquí es muy importante lo que decía Arturo, que es solamente unidireccional. Cuando tú pones una contraseña en una página web, esa contraseña se manda al servidor y en el servidor pasa por uno de estos mecanismos, por uno de estos algoritmos y se encripta y se guarda de esa manera en la base de datos. Y no hay manera de que alguien viendo la base de datos sepa tu contraseña, justamente porque solamente va hacia una dirección. O sea, si tú pones la contraseña y lo pasas por ese algoritmo, obtienes un hash, pero no es posible llegar del hash de regreso a la contraseña. Entonces, por eso siempre cuando te registras y en una página y te piden poner tu contraseña, lo que se hace ahí en ese caso es se hashea la contraseña de nuevo, la que acabas de poner, y se compara con la que está guardada en el servidor para ver si es el mismo hash, no si es la misma contraseña, de hecho si es el mismo hash. Entonces, el resultado siempre va a ser el mismo cuando lo paso por ahí, pero no hay manera de ir de regreso. Y bueno, acá es lo mismo, ¿no? En este caso con las transacciones. Hay nada más un pequeño acotamiento de qué se refiere a esta unidireccionalidad. Bueno, vamos con la Ethereum Virtual Machine. Ok, aquí me gustaría retomar justamente esto de lo que está hablando Arturo, de la diferencia entre Bitcoin y Ethereum. En Bitcoin, todo esto comenzó siendo un libro contable distribuido. Entonces, en Bitcoin lo que se hace es que todo el blockchain lo que tiene son las operaciones y al final de cuentas, cuando tú computas todas las transacciones, al final te da el balance de las cuentas, es decir, tienes las billeteras y sabes cuánto tiene cada billetera por las diferentes transacciones, tanto de minado como de transferencia. O sea, en esos bloques de transacciones te van a dar al final un balance en cada billetera. Y en Bitcoin, hasta el momento, pues es básicamente eso, ¿no? No hay nada más sino las transacciones y el mismo metadata de las transacciones guardado ahí. Sin embargo, en Ethereum y ya en otras blockchains, a partir de eso, en Ethereum sí se pensó como una computadora y justamente lo que tiene es una máquina virtual que está integrada por todas esas computadoras, todo ese poder de procesamiento que tiene todos los nodos, tienen un solo protocolo definido con el cual comunicarse entre ellos y que no solamente puede guardar transacciones, sino que también puede guardar instrucciones, o en este caso código. Código que es solamente interpretable por la Ethereum Virtual Machine, ¿no? Código
que está guardado y formateado de una manera muy específica, siguiendo estos protocolos, y que además no es legible para humanos, ¿no? Ahorita mostramos un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí la diferencia es eso, no solamente están las transacciones ahí, sino que el mismo código se guarda en el blockchain, y por eso es tan seguro, y por eso la gente sí confía en eso, ¿no? Y es descentralizado, que es la gran diferencia con un servidor. En los servidores simplemente tienes una compañía que tiene sus programas ya sea en servidores suyos o en la nube con alguna otra empresa, y ese código lo ejecuta la empresa y lo controla la empresa, ¿no? Acá tú pones el código y lo subes y ya está en el blockchain. El mismo código está en el blockchain, ¿no? Al final de cuentas eso es un smart contract, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? La Ethereum Virtual Machine, o sea, toda la cadena de Ethereum tiene un estado específico que incluye los balances de cada una de las cuentas. Y además de eso, están direcciones que pueden tener los balances, que son solamente billeteras, y hay direcciones que contienen los smart contracts. Entonces, toda la máquina virtual de Ethereum tiene un estado global. Así como en Bitcoin este estado serían los balances de todas las billeteras, acá son todas las billeteras y sus balances, más las direcciones de smart contracts y todas esas instrucciones. Esas instrucciones ya están guardadas ahí. Entonces, cuando se manda llamar a un smart contract con una función específica desde otra billetera, o sea, el protocolo de Ethereum ya tiene esto integrado para funcionar así, se ejecutan esas instrucciones y eso va a cambiar el estado, porque al final de cuentas todos sabemos que lo único que nos interesa al interactuar con eso es cambiar ese estado, ¿no? Porque cambiar ese estado significa pasar algún tipo de token, hacer algún tipo de transacción que va a cambiar toda la red y pasarla a otro estado, ya sea hacer transferencias de dinero, en este caso, o sea, de criptoactivos, o hacer transferencias de cualquier otra cosa, ejecutar algo. Lo único que nos interesa con los smart contracts, a final de cuentas, es cambiar el estado de la máquina virtual de Ethereum o leer algo de ese estado. A final de cuentas, ¿no? Quieres saber cuánto tiene de balance una billetera, pues un smart contract, por ejemplo, una pool de liquidez, pues vas a hacer una operación de leer ese estado. Entonces, por detrás, un contrato virtual de Ethereum solamente hace eso, solamente cambia el estado. Y lo que tú haces es escribes el código, por ejemplo, en Solidity, y Solidity es un lenguaje compilado. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú escribas en un lenguaje legible para humanos, en este caso Solidity, va a ser compilado a un código que va a ser legible por la máquina virtual de Ethereum. Entonces están estas dos versiones del código, ¿no? Lo que tú escribas, por ejemplo, en Solidity y la versión compilada que ya es para la Ethereum Virtual Machine. También por eso no solamente Solidity es el único lenguaje para esto, es el más popular, pero no es el único. También hay versiones justamente de Python y creo que también de Go orientadas hacia esto, en librerías de esos lenguajes, para poder utilizarlos y compilar a la máquina virtual de Ethereum. Y entonces, cuando tú lo compilas y haces deploy, ese contrato y esas instrucciones que tú ya hiciste quedan guardadas ahí y ya solamente lo vas a llamar, mandar llamar. Y con eso es muy importante ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Digamos, muy básicas. La primera es, hay diferentes tipos de funciones en Solidity. Solamente las externas son las que pueden ser llamadas desde otra billetera, todas las que se pueden interactuar desde el exterior. Luego están las privadas, que solamente en ese mismo smart contract. Y ahí, ahorita solamente voy con los tipos más comunes, porque también hay otras que ya tienen que ver con más reglas dentro del mismo smart contract. Entonces están este tipo de funciones y además dentro de estas funciones, por ejemplo, dentro de las públicas, están aquellas que alteran el estado y otras que solamente se llaman funciones view, que no requieren alterar ningún estado, solamente es para leer algo. Entonces, por ejemplo, quieres saber el balance de algo, pues lo checas y aquí también hay una gran diferencia en cuanto a precios de transacción. ¿Por qué? Porque si quieres leer algo, no necesitas que te validen la transacción porque no estás alterando el estado de esa máquina virtual descentralizada que vive en todos los nodos y en todas esas copias de la blockchain, tú no lo estás alterando. Entonces, por ejemplo, para leer algo, solamente con que tengas acceso a uno de los nodos que tenga la versión actual del blockchain de Ethereum, de la mainnet, con que tengas acceso para ver uno de esas copias, pues ya es suficiente, no necesitas cambiar el estado. Entonces, por eso mismo,
no vas a tener ese costo de transacción alto que sí vas a tener al momento de hacer algo que cambie el estado. Y que también aquí es algo muy importante, que quizás en otros lenguajes de programación no es tan importante optimizar, y creo que eso ya había salido en el grupo, no es tan importante optimizar porque los servidores solamente te encargas de que un solo servidor haga todo. Acá pues tiene que ver con esta arquitectura justamente de red y de que al final de cuentas lo que le ejecuta es la máquina virtual que vive en la red. Entonces, vale mucho la pena optimizar, mucho más que en otro tipo de lenguajes. Y es algo que también es muy importante aquí en Solidity, porque creo que ahorita, o por lo menos lo que yo he visto en mi experiencia aprendiendo en Solidity, no es tanto de aprender cómo funciona el lenguaje per se, como que en la sintaxis. No tiene nada que ver con aprender otros lenguajes en esa parte, sino aprender Solidity tiene mucho que ver en aprender el tipo de cosas que puede hacer con las direcciones, con las transacciones, etcétera. Entonces, bueno, perdón, se me fue un poco el hilo porque mis perros están jugando, como podrán escuchar. Perdón por eso. Bueno, creo que no hay mucho que Estabas decir. hablando Sí. de la parte de los smart contracts de funciones view Ujú. y funciones externas, el estado Solidity. Sí. Bueno, entonces, esta parte de optimizar tiene mucho que ver. Y también hay otro tipo de funciones. De hecho, muchas gracias, Arturo, ahorita que me recordaste sobre las funciones. Hay un tercer tipo de funciones, que son funciones puras, que no tienen nada que ver con el estado de Ethereum, que simplemente las llamas para hacer algo o alguna cosa computacional que tú también podrás hacer en tu propia computadora. O sea, por ejemplo, si quisieras tener una calculadora, lo puedes hacer. O sea, Solidity es, bueno, la máquina virtual de Ethereum es Turing Complete, lo cual quiere decir que cualquier cosa que pudieras programar en otro lenguaje, cualquier cosa que pueda hacer una computadora, también la puede hacer la máquina virtual de Ethereum. Pero aquí también lo que me interesa decirles es que no es necesario, o sea, no tiene mucho sentido hacer eso. ¿Por qué? Porque cuesta, o sea, te cuesta Ethereum hacer ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si quieres algo que no modifique el estado y que tampoco lea el estado, pues mejor lo haces en tu máquina, ¿no? O sea, si quieres hacer una calculadora, no tiene sentido poner una calculadora en la blockchain. Creo que eso tal vez suene muy obvio, pero creo que no está de más decirlo, que tiene que ver con esto que ya hemos comentado. Estar aprendiendo a programar en Solidity tiene mucho que ver con saber cómo interactuar, no tanto aprender de la sintaxis de Solidity, sino saber cómo tiene que interactuar con la red, todas las transacciones que hagas ahí en tu smart contract. Y bueno, creo que eso también es una ventaja de este grupo, que ya muchos y muchas tienen experiencia como usuarios de estos tipos de smart contracts, que ya saben las reglas, ustedes saben que es un liquidity pool, ya saben que es un automated market maker, todo ese tipo de cosas ya tienen los conceptos, entonces simplemente es como cómo se traduce eso en código. Pero creo que en Solidity mucho tiene que ver con esos conceptos justamente, más que con el lenguaje por sí solo. Entonces, vayamos a Etherscan para ver un poquito de lo que les comentaba. ¿Qué contrato es? Lo acaban de sacar hace poquito. Uno de los ingenieros principales de Sushi Swap. Y digamos, este es Etherscan, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Etherscan como página es justamente va a la red de Ethereum y checa el estado de algo, en este caso el contrato que está en esta dirección. Como vimos, los contratos viven en una dirección. Aquí está el balance que hay ahorita depositado en el contrato. Ahorita hay 0. Y esto, pues quienes ya están aprendiendo Solidity les va a ser familiar, ¿no? Este es el contrato como tal elegible, que está elegible para un humano. Y después, aquí está justamente el código de creación de contrato. Y estas son las partes que ya, como les digo, se compila a la Ethereum Virtual Machine. Y al final, algo así es lo que queda registrado en la máquina virtual de Ethereum. Algo que, como les decía, es ilegible,
Pero todo esto contiene las instrucciones del smart contract, ¿no? Y como tiene un mismo protocolo, la Ethereum Virtual Machine, vas a saber cómo interpretar eso y eso no va a cambiar. Y es un protocolo que comparten todos los nodos. Y la diferencia es esto, ¿no? Tanto esta parte que es subida por el desarrollador como la parte ya compilada son públicos. Y bueno, aquí otra cosa que con lo que me interesaría cerrar este tema antes de pasar a preguntas es que todo esto hace que sea muy diferente desarrollar en smart contracts que desarrollar para un sitio web y utilizando servidores. ¿Por qué? Aquí te equivocas, tienes un bug y ya no puedes cambiar el smart contract, ¿no? Es parte de justamente lo que tiene blockchain y es la inmutabilidad, ¿no? Por ahí fue muy famoso, hace ya varios años, el hack que hicieron a DAO y que sí lo revirtieron. Y que pues trajo muy, muy mala fama a Ethereum, ¿no? Justamente porque ahí pregunto, bueno, ¿dónde quedó el inmutable, no? Y bueno, ya creo que ya después de eso ya no han hecho nada por el estilo. Y entonces ahora si hackean un smart contract, pues ni modo, el desarrollador se equivocó. Y no hay manera tan sencilla de hacer un upgrade a un smart contract. Entonces, todo está público, por eso también los hacks abundan, porque no es, y creo que es diferente la forma de que los hackers tienen de cuando quieren atacar un sitio web, tienen que hacer ciertas estrategias para descubrir cuáles son, como que estrategias que desde afuera tienen que empezar a atacar para descubrir cuáles son los puntos débiles de ese sitio web, mientras que acá el código está abierto, es legible. Entonces, cualquiera que quiera hackear, pues solamente se pone a ver el smart contract y ve todo el código y ahí puede ver las debilidades, ¿no? Y puede ver cuáles son los errores que hay. Entonces, por esa parte también abundan. Y entonces es unas por otras, ¿no? Si el código va a ser abierto para que todos puedan verlo y creer en el protocolo y tenerle confianza, tiene que ser así, tiene que ser público. Y por otra parte, por supuesto, cualquier actor malicioso va a poder hacer lo mismo y utilizar eso para explotar el smart contract. Entonces, son unas por otras. Y ahora, en cuanto a cómo se hace deploy, y demás. Hemos visto, por ejemplo, déjenme, les muestro en Uniswap. Aquí está perfecto. Esas son las dos cosas que quiero. Vamos a ver aquí Uniswap de ejemplo. No todo está perdido en el sentido de de que no se pueda no se puedan alterar los smart contracts. Y es algo que también he estado viendo ahorita en el curso y que está bastante bien en cuanto a una especie de darle la vuelta de cómo hacer esto. Y es, por ejemplo, aquí vemos que tenemos Uniswap versión 3 Core y tenemos varios contratos, como esta fábrica y el pool de Uniswap. Y estas, como aquí lo dice, es justamente el centro de Uniswap, en este caso la versión 3, y después tienen los periféricos. Entonces lo que se utiliza mucho para poder cambiar el código es, tienes un smart contract con toda la lógica, digamos, fundamental, y ese pues no va a cambiar. Y si cambias tienes que hacer una nueva versión justamente en Uniswap, como está la versión 2 y la versión 3. Pero puedes tener otro tipo de smart contracts que sean, por ejemplo, para mantener cuentas o algo que no sea fundamental y que sea más como una interfaz con el usuario, con cómo va a interactuar la cartera, después con la lógica central. Y esa parte quizás sí la puedes cambiar. O sea, si cambia algo, como que en la interfaz, en la manera de conectarte y demás, algo que podrías hacer es, en tu frontend, cambias que en lugar de llamar a este periférico, mandas llamar a otro, y entonces haces upgrade con las fallas que tenía este periférico, pones otro periférico, pero al final la lógica sigue siendo la misma. Eso podría ser, por ejemplo. Y vamos a ver que aquí justamente están diferentes. Aquí hay otro contrato, aquí hay otros contratos en esto de periphery. Y si lo vemos aquí es, por ejemplo, el router para hacer swap,
varios cosas relacionadas con NFTs. Y entonces, este tipo de contratos, ahorita en nuestra no estoy muy seguro de cuál sea la diferencia, pero esa es, digamos, la estrategia aquí para poder hacer upgrades. O tienes que hacer una nueva versión de tu contrato y pues habrá gente que utilice una versión, en este caso usa versión 2 y versión 3, o en general las cosas complicadas no son un solo contrato, sino son varios. Entonces, si hay una parte que quieres cambiar, pues cambias uno de esos contratos. Y de todas maneras, tu lógica, pues el nuevo contrato que hagas va a interactuar, o sea, va a también terminar llamando al contrato al contrato central que tiene la lógica. Y bueno, creo que eso ya sería como que lo último ahorita para la introducción a la Ethereum Virtual Machine. No sé si deseas agregar algo más, Arturo, y si no, pues ya nos vamos a preguntas. No, creo que todo lo cubriste bien. Igual el otro lenguaje de programación que está basado en Python se llama Viper y cualquier blockchain que sea IBM va a correr con Solidity o Viper. O sea, estoy hablando de Celo, Avalanche, Polygon, Ethereum 2, Loopring, un montón de blockchains que todas las sean IBM compatible, va a correr con Solidity. Entonces, es como la ventaja, si ustedes desarrollan un smart contract para Ethereum, va a correr en otras 5 blockchains más y nada más van a necesitar como deployarlo en diferentes redes y es como todo lo que tienen que hacer. Así es. Sí, sí, básicamente. Bueno, creo que ahorita los más grandes son pues justamente Ethereum, también Binance, la Binance Smart Chain también lo usa. También, ajá. Sí, y bueno, también Polygon que está agarrando fuerza. Sí. Nada más, creo. Si alguien tiene preguntas, igual. Ya sea que quiera abrir su micrófono o que las quiera escribir en el chat. Por el momento no. Y entonces. ¿Alguna otra cosa? Quizás, tal vez no una pregunta, pero algún comentario. Bueno, pues la verdad espero que haya quedado un poco más claro cómo funciona. Digo también que hayan aprendido algo nuevo, que no haya sido puras cosas que ya supieran. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta, de todas maneras que ahorita no se les ocurrió, pero más adelante se les ocurre, pues simplemente pónganla en el chat del grupo. Vale, pues bueno, entonces ya terminamos la sesión de hoy y ya nos vemos la próxima semana con temas más de programación básica. Gracias. Y entonces. Bueno. Gracias. Gracias, Ian, Artur, Yasmín, Iván, Alexa, Miguel Ángel, Karen y Beca. Gracias por acompañarnos. Pregúntenle a estos cabrones, si estos güeyes son los que saben, aprovechenlos, güey. Digo, yo aquí en Metiche, ¿no? No se crean, poco a poco. Yo creo que cuando empiecen a avanzar con prácticas, con cosas, se va a empezar a poblar las dudas. Definitivamente, si no sabes nada, pues qué chingados preguntas, güey. O sea, cabrón, ¿no? ¿Qué cargas voy a preguntar? Pero bueno, nuevamente, gracias, Artur, Ian. Ahorita esto lo transmitimos en el grupo de Facebook, que no es de los Remediados, no tenemos grupo de Facebook de los Remediados, es del proyecto de ahorro, inversiones y fortunas, porque no lo pude otra vez transmitir en YouTube. Yo creo que ya la semana que entra ya puedo. Yo creo que ya. Pero bueno, gracias a los que nos acompañaron y nuevamente a Ian y Arturo, gracias por este esfuerzo que están haciendo de ayudar a la gente. Estoy seguro que este pedo. Ahorita mucha gente como que no vemos movimiento, ¿no? Pero en 2-3 meses estos videos van a tener un chingo de visitas y comentarios y no se la van a acabar con todas las dudas. Sí, digo, al principio es abrumador, pero ya una vez que empiezan, ya
Lo bueno es que ya tienen como una comunidad que los puede respaldar, ¿no? Exacto, exacto, exacto. A los que estén viendo esto, perdón por el comercial, pero si lo están viendo en el grupo Ahorros, Inversiones y Fortuna, esto es una iniciativa que nació gracias a Ian Arturo con la intención de ayudar a la gente a aprender a programar en Solidity. Solidity es un lenguaje de programación, ya me corregirán si digo alguna pendejada, por favor. Pero Solidity es un lenguaje de programación que se usa para programar contratos inteligentes en el blockchain, en particular de Ethereum. Hay otras blockchains que son compatibles con Ethereum, por lo cual tú puedes programar un contrato inteligente, que ya ahorita les explicaron qué es, y los han explicado en otras sesiones, y esto lo pasa a poder usar en diferentes blockchains. ¿Por qué el interés de enseñar o aprender esto? Es una habilidad, es una competencia que está siendo extremadamente demandada y no hay programadores. Entonces, los pocos que hay se los arrebatan y les puede ir muy bien económicamente. El que esté viendo esto ahorita en Ahorro, Inversiones y Fortuna, diga, güey, pues yo ando buscando chamba, yo estoy buscando mejorar mi condición laboral, pues pudieran hacerlo involucrándose en este tema. Les voy a dejar ahorita en un comentario en el Facebook el enlace para el grupo de Telegram del Renegados University. Es un proyecto de educación colaborativa, no es un curso, no te vamos a cobrar nada, no le vas a pagar nada a nadie. La idea es ayudarse entre todos y que entre todos aprendan a programar y poco a poco ir ayudando a más gente. Tanto Ian como Arturo, los dos son programadores, los dos ya programan en blockchain, los dos ya tienen una chamba de esto y generan sus ingresos de esto. ¿Qué dijeron? Oye, güey, pues vamos a ayudarle a más gente. Entonces, este proyecto nace con esa mística, con esa misión. Y vaya, ahorita tenemos aquí algunas personas que les interesa aprender de eso. Y bueno, aprovechenlos cada jueves, si no me equivoco, a las 8 de la noche. Se van a estar llevando estas sesiones, una sesión para principiantes y otra sesión para no tan principiantes, para resolver ya un poco de temas más avanzados. No necesariamente estas sesiones se van a hacer todos los jueves. También depende de la agenda de Ian y Arturo, si están en condiciones de hacerlo, pero ellos tienen todas las ganas de estar apoyando, ¿no? Si hay alguien que esté viendo esto y ya sabe programar o quiere sumarse al esfuerzo, bienvenido. Puede decir que le digan a Ian y Arturo, oye, güey, yo quiero aventarme una próxima sesión y no necesariamente platicarles de Solidity, les podría platicar de Java o Python o cualquier chingada de esas. Dices, bueno, venga, la idea aquí que se sume, que haya conocimiento y que haya un crecimiento colectivo. Nuevamente, aquí depende de cada quien. No esperen que Ian ni Arturo le estén preguntando, ¿cómo vas, güey? ¿Qué necesitas? ¿Qué has hecho? No, güey. Estos güeyes tienen su chamba y simplemente están para ayudarlos. Y si ustedes tienen alguna duda, créanme que se las van a responder cuando ellos tengan oportunidad de hacerlo. Pero sí la idea va a ser que entre todos poco a poco vaya creciendo esta comunidad y que se genere un aprendizaje colectivo. Estamos grabando estas sesiones que últimamente han sido monólogos de Ian y Arturo, por lo mismo, ¿no? Porque ahorita todavía es una comunidad pequeña, pero mientras vayan viendo los videos, seguramente este video que estamos grabando hoy, 3 de junio, a lo mejor en 3 meses va a llegar gente al grupo y decir, oye, el video tal, ¿cómo está esto? Y créanme, se les va a responder, ¿no? Entonces, como por última vez les agradezco ahí a Arturo, Benja, Karen, Yasmín, Iván y Alexa que estén aquí en la sesión. Me queda claro, si no sabemos, no sabemos qué preguntar, pero sí les agradezco que estén aquí en la sesión, que nos dediquen un poquito de su tiempo. Y Ian, Arturo, nuevamente, gracias, señores. Dale, gracias. Nada más No, gracias un par a ustedes. de anotaciones de todo esto que dijiste. Lo primero sí me gustaría decirles que si sí están pensando en hacer un cambio de carrera, si no son programadores todavía y quieren ser programadores y además programar en Solidity para tener contratos inteligentes dentro de la blockchain, que sepan que no es algo tan rápido. Tampoco queremos venderlo como algo así, ¿no? Entonces, sí, tómenlo justamente, si lo están viendo en el grupo de inversiones, pues ya saben lo que es una inversión a corto, mediano y largo plazo. Esto sería, a mi parecer, justamente largo plazo. En lo que empiezas a aprender y en lo que te consigues una chamba primero de ser desarrollador con cualquier otra cosa y después en blockchain,
pues sí pueden llegar a pasar un par de años. Entonces, tomen eso en cuenta. Y la otra nada más, quería corregir, nada más para no decir nada inexacto. Yo también estoy aprendiendo Solidity. O sea, sí trabajo y sí trabajo en una plataforma cripto, pero ahí no hago Solidity todavía. Y de hecho, todo esto surgió porque yo quería aprender Solidity y dije, bueno, pues lo puedo aprender yo solito o podemos hacer una comunidad y aprender entre varios, ¿no? Entonces, creo que ya voy un poco más avanzado que muchos otros del grupo porque le he estado dedicando bastante tiempo a esto. Pero la idea es esa, la idea es aprender juntos. Justamente. Buenísimo. Sí, gracias. Sí. Gracias, Ian, por la precisión. Algo que Igual si no son buenos como en el código, si se desaniman porque no les sale, digo, si son inversionistas, está la parte de tokenomics, que entendiendo cómo funciona la blockchain, entendiendo cómo funciona Ethereum, van a hacer unas pistolas en esa parte de tokenomics, que es pues prácticamente economía sobre tokens, sobre la blockchain y cómo eso genera ganancias, cómo se mintean más tokens, cómo se queman, cómo elevar el precio. O sea, no nada más va como por el lado de programación, aunque les funciona mucho pues, tener como estos conceptos de programación. sí, que si lo traducimos a las inversiones tradicionales, digamos que el tokenomics te ayuda a hacer el análisis fundamental de un proyecto. Entonces, dices, a ver, yo ya veo cómo está estructurada la emisión de los tokens, yo ya sé qué hace cada uno de esos tokens, porque a fin de cuentas un token es código, ¿no? Entonces estás comprando una línea de código, y la gente lo compra, ¿no? O sea, todavía son temas que te pueden volar un poquito la cabeza hoy en el 2021, pero como dice Arthur, yo en lo personal, yo no creo lograr aprender a programar Solidity, pero si logro entender cómo leer un contrato de un nuevo token, pues puedes ver ahí, hacer el análisis de a qué te estás metiendo. Dices, oye, esta madre tiene este código malicioso, esta madre tiene estas cosas que te pueden afectar o esto te perjudica. Entonces, ya no te vas por el tuitazo, ¿no? De que, oye, güey, Chiva, güey, voy a comprar Chiva. ¿Por qué compro esa madre? No tengo ni puta idea, ¿no? Porque todo el mundo lo compra. Entonces, digamos que sí, o sea, puede ser un grupo que ayuda mucho. Los que se metan al grupo de Telegram no lleguen a preguntar qué compro o si esta moneda o esta madre, porque ese no es para eso. Les voy a poner los dos links a los güeyes que nos gusta especular y tirar lana a la basura y los que quieren realmente aprender a hacer cosas, ¿no? Entonces tenemos dos grupos para eso. Este de Remunerados University es para el que quiere aprender y realmente quemar un poquito de neuronas y tenemos otro grupo para los que nos gusta el mugrero, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, siendo la 8:49, voy a cerrar transmisión y les agradezco muchísimo a todos. Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí los mando a todos a volar, ¿eh? Nos vemos. Bye. Bye.